y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre, 2 veces 2 has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las 2 te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje, desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable que corre por toda España, crispándonos de coraje? Mirad sobre los del mundo su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra sus cárceles. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre.
¿Sí? Sí, que ni siquiera se... No se bajó. Ni siquiera se bajó ella sin nada. Te marea, te da soroche, que le dicen, te duele la cabeza, Bueno, se te quita el sueño. Cuando tú estás, El mal Antrix. cuando tú estás un tiempo fuera de la Ciudad de México, regresas, los primeros 2 días, estás un mes. Hay gente que se pone muy mal, sus amigos decían, muy mal. Denise, ¿te acuerdas? Va a cubrir la toma de Denise Merkel, estuvo 2 días en cama. Se te quita el sueño. Yo la compro del mañador. Pero que ahora hay sidra sin alcohol, Luis. ¿Sí hay? Sí. Aquí no sé, pero... Es más, solo hicieron 1000 botellas, es como apenas empieza. Es lo que hicieron eso. No sé de qué manera, no sé cómo le hicieron esa cara para la información, de que en la fermentación Es como la cerveza. ¿Cómo? Sí, Y después, Isidrín es el campeón. Pues eso, la alegría de todas las cenas porque me dio un ruido espantoso. Al fumador. Bueno, ahí no es curioso, va dirigido al tercero siempre. Salud le recomienda no fumar, todo, no fumar. Y va también muy dirigido siempre a los niños. Pobre, se inunda la avenida principal, los túneles se suben un metro de agua. Aquí nos Gijón había 2 situaciones terribles, históricamente, hasta que nos metimos en una obra de saneamiento durante 10 años. Se acabaron las situaciones. Galicia son mayores de de votación de ese No, ya. Galicia nosotros tenemos muy pocas la gente que aparece en el Partido Socialista ha conseguido el gobierno en mejores situaciones en las que está ahora. Los socialistas están buena Allí hay que hacer varios.
No, no, no. Muy bien. Y Luis, es una familia. Tenemos un tiempo así un poco irregular. No, está muy... ya mejoró. Es la época, ¿no? Bueno, pues venga. Fue una mala pasada de la... La librería, tal. Sí, bien. Ah, qué bien, de trabajar. El autógrafo no espera ni el que hable. ¿Qué más irá él? Esta foto no vale. Vale la segunda. Luego hará Photoshop. No soy muy alta, tampoco no. Yo solo comentarle eso, de que si se está desarrollando la cosa y no hay ninguna anomalía. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este acto, un acto entrañable y que queremos hacer sencillo pero muy sentido. Y una especial bienvenida al presidente del Principado, a la familia Cárdenas, a los amigos mexicanos que la acompañan, a la cónsul de México aquí en Gijón, a los consejera y consejero del Principado de Asturias y a todos los amigos que hoy están aquí. Y en primer lugar les va a dirigir la palabra el concejal del Ayuntamiento de Gijón, responsable de Cooperación y Memoria Social, Jesús Montes Estrada. Bien, buenos días a todos y a todas, presidente, alcaldesa, consejeros, cónsul de México en Gijón, que ahí está. Fai 3 años, aquí enfrente, inaugurábamos un pequeño hito, un pequeño monumento a los niños de la guerra en aquel momento, y de manera fundamental a aquellos 1.100 niños con maestros, educadores, que un 23 de septiembre del año 37, después de 3 intentos, pudieron salir del puerto del Musel en dirección a Leningrado. Son 1.100 niños de una tacada, valga la expresión, pero también hay que recordar que niños de la guerra estuvieron en la isla de Olerón, en Francia. Hay niños de la guerra asturianos también y gijoneses que estuvieron en Dinamarca, otros estuvieron en Inglaterra, y en aquel acto y en aquel momento se nos ocurría que era absolutamente fundamental, por aquello de que hay que ser agradecidos y que hay que mantener la solidaridad, que era fundamental recordar la figura tanto de Lázaro Cárdenas como de su compañera, también militante activa, de Amalia Solórzano, que en junio del 37 habían acogido a cerca de 500 niños más de la guerra en México. Más tarde fueron conocidos como los niños de Morelia. Lázaro Cárdenas fue una figura realmente importante, presidente de México del año 34 al 40, en una etapa muy difícil en este país,
Y Lázaro Cárdenas fue siempre una persona reconocida por sus valores y por su talante también claramente revolucionario. Lázaro Cárdenas hizo la reforma agraria, contribuyó de una manera notable a la reforma agraria en México, nacionalizó el petróleo en un momento determinado, fue un gran defensor de la República y del gobierno legítimo de la República en España, y siempre se caracterizó también, por decir 4 rasgos muy rápidos, por su carácter claramente antiimperialista. Yo hice unos apuntes de sus apuntes, de los apuntes de Lázaro Cárdenas, que leo rapidísimamente porque somos muchos y puede resultar pesado esto. Él decía en esos apuntes, un 9 de agosto del 36, regresé ayer de la gira que inicié el 8 de julio por distintas zonas. Las críticas que hacen contra el gobierno son en el sentido, se refiere al gobierno de México, son en el sentido de que hay demasiada complacencia para los obreros y que debía de legislarse estableciendo el arbitraje obligatorio. Y continuó el presidente diciendo: muchos no piensan que el régimen que presido, de tendencia obrerista, no puede ni debe limitar la acción de las huelgas cuando sea patente que existe razón a los obreros y sin intervenir el gobierno en casos necesarios para buscar una solución al conflicto. Y continuaba: si se legislara fijando el arbitraje obligatorio, se debilitaría la fuerza sindical. Prefiero no entregar maniatados a los obreros ante las argucias y poder económico de las empresas. Estas cosas decíales, escribíales Lázaro Cárdenas en aquellas etapas. Lázaro Cárdenas fue también un gran defensor y, como no se descubre nada, uno de los hechos, además de los niños, fue cuando el gobierno republicano pidió ayuda al gobierno mexicano. El gobierno republicano pide ayuda a Lázaro Cárdenas, bueno, para defenderse, ¿no?, frente a la agresión y a los golpistas africanistas y algunos más acólitos. El gobierno republicano de España solicitó del gobierno de México que le proporcione la mayor cantidad de armas que le sea posible para su defensa. Esto ocurre el 10 de agosto del 36. 10 días después, escribía Lázaro Cárdenas, salieron hoy para el puerto de Veracruz 20.000 fusiles de 7 milímetros y 20 millones de cartuchos del mismo calibre, todo de fabricación nacional. México proporciona elementos de guerra a un gobierno institucional con el que se mantiene relaciones, y se pregunta él mismo: ¿el motivo de la ayuda a España? Solidaridad a su ideología. Por tanto, de esta forma, y con los 500 niños de la guerra que se acogieron en el puerto de Veracruz el 7 de junio, yo creo que se hizo una gran contribución y un gran reconocimiento. Por eso, más tarde, México sería la patria de acogida de estos niños, y no solo de ellos, porque hay que recordar que una grandísima parte de la intelectualidad española, de lo mejor que España tenía, fue acogido en México también por el gobierno en aquel momento de Lázaro Cárdenas. Por eso hoy aquí hay que decir claro y alto de honor y reconocimiento a Lázaro Cárdenas, honor y reconocimiento a Amalia Solórzano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguidamente va a tomar la palabra la presidenta de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín de la Calzada, en cuyo barrio nos encontramos, María Teresa Prada Fernández. Buenos días. Quiero dar las gracias a toda la gente, autoridades, presidenta del Principado, alcaldesa de Gijón, consejeros de las autoridades y sobre todo a la familia de Lázaro Cárdenas y por supuesto a todos los vecinos de la Calzada que nos están acompañando. Yo voy a ser un poco breve porque voy a leer, entonces así ya no son problema.
Buenos días. Como representante de los vecinos de La Calzada, es para nosotros un honor contar con un parque que lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas, un hombre que siempre abogó por los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia. Su gobierno fue especialmente activo en política internacional. Claramente posicionado en la lucha antifascista, protestó ante los foros internacionales por la invasión de Etiopía en Italia, recién estrenado su mandato, y contra la agresión alemana a Checoslovaquia en 1938. Apoyó con especial firmeza la causa de la España republicana. De hecho, México fue el único país de América Latina que protestó ante la Sociedad de Naciones por la intervención alemana e italiana en la Guerra de España. Fue cobijo material e intelectual que posibilitó a escritores, artistas, científicos y gente de más diversos oficios, más que de la integración, la participación activa y constructiva en la vida cultural y económica del país de acogida. Si me lo permiten, quisiera tener un recuerdo para su esposa, Amalia Solórzano, conocida como Doña Amalia, quien cumplió la promesa que el general hizo al gobierno de la Segunda República. No solo ofreció su pan y su sal, sino lo más preciado y necesario en aquellos duros momentos, su afecto. Lázaro Cárdenas se ha convertido para la memoria del exilio en el símbolo de la acogida. Agradecemos la presencia de su familia en este acto y me gustaría terminar con una frase que para mí es muy significativa y que encierra el sentimiento que une desde entonces a nuestros dos pueblos. Pertenece al poema Entre España y México y dice: con España presente en el recuerdo y con México presente en la esperanza. Gracias. Muchas gracias por este recuerdo también de la asociación de vecinos, de los vecinos de nuestro barrio de La Calzada. Y yo quiero leer, sobre todo para la familia Cárdenas, un escrito que me ha dirigido el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, que quería haber estado aquí presente y que no ha podido hacerlo, y que dice así: ante la imposibilidad de participar en este acto de recuerdo al general Lázaro Cárdenas, quiero transmitir un mensaje de saludo a los presentes y muy especialmente a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que ha hecho un gran esfuerzo para estar hoy en Gijón cuando estamos tan cerca de la desaparición de su madre, doña Amalia, compañera infatigable durante tantos años y que tuvo igualmente un papel decisivo en la acogida de los exiliados republicanos de España. En abril de 1931 se proclama la Segunda República en España. Una llamarada de esperanza e ilusión recorre el país. Los dirigentes republicanos proyectan una nueva política antimilitarista y en ella México es una pieza especial por su importancia intrínseca en la región, lo que se traduce en un estrechamiento de relaciones entre los dos países. La llegada a la presidencia del general Lázaro Cárdenas facilitó aún más el entendimiento con los gobernantes republicanos españoles, pues Cárdenas comenzó un programa de reformas sociales que conectaba fuertemente con el que llevaba a cabo la Segunda República. Al producirse el levantamiento militar del general Franco en el año 36, que desembocó en la Guerra Civil, el presidente Cárdenas apoyó firmemente al gobierno legítimo de la República Española, convirtiéndose en México en un caso único entre los países occidentales, pues las potencias decidieron traicionar a la República Española con su política de no intervención y su deliberada ignorancia de la participación de la Alemania nazi y de la Italia fascista. El presidente Cárdenas fue solidario con la República y prometió al enviado del doctor Negrín, presidente del Consejo de Ministros, en plena guerra, que en caso de derrota estaría dispuesto a admitir a refugiados españoles. Pues bien, en el momento de la tragedia, Cárdenas cumplió y México cumplió convirtiéndose en la patria de los exiliados españoles. Desde la primera expedición de los niños que irían a Morelia hasta los miles de profesionales de todas clases intelectuales y manuales que fueron llegando a México, el país representó una esperanza de dignidad y de legitimidad. La implicación de emigrados y refugiados españoles con los naturales de México encuentra un punto álgido en las generaciones posteriores, hijos y nietos de españoles que ya son mexicanos y que guardan también a España en sus corazones. Situación compleja de los emigrados y refugiados españoles tuvieron solución con el acogimiento mexicano. Termina felicitándole y mandando un fuerte abrazo para su amigo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y sus hijos.
Y ya también muy brevemente, puesto que se ha expresado ya la biografía de la persona a la que homenajeamos y a quien hoy le dedicamos en Gijón este hito para el recuerdo de las generaciones presentes y también de las generaciones futuras, yo voy a leer dos documentos que he encontrado en el archivo de indianos del Principado de Asturias, que dicen así. Uno es una carta del general José Miaja dirigida al general Cárdenas, y otras son unas palabras de Lázaro Cárdenas muy bonitas en relación con las personas que allí emigraron. Y el general José Miaja dice así: cuando todos, le dije a Cárdenas, y dice, cuando todos los países, está escrito además de puño y letra y es un documento muy interesante, cuando todos los países cerraban sus puertas a los republicanos españoles, usted, general Cárdenas, como presidente de la República de México, supo demostrar al mundo entero que todavía quedan gobiernos fieles a las prácticas democráticas. Mi agradecimiento por este gesto, como el de todo el pueblo español, no es para describir unas solas líneas. La historia juzgará como se merece su labor humanitaria en pro de mis compatriotas cuando nos encontrábamos ante la hostilidad manifiesta de los gobiernos en general. Al abandonar usted el poder, me uno a este sentido homenaje al hombre que nos sirvió de segunda patria, donde encontramos cariño y comprensión, donde todo ha salido adelante para que puedan ser salvados los españoles que aún se hallan en peligro. Y ya finalmente quiero terminar, antes de pedirle al presidente del Principado que tome el uso de la palabra, con estas palabras preciosas de Lázaro Cárdenas, dedicadas a quienes desde España fueron a México a refugiarse. Dice así: y al llegar ustedes a esta tierra nuestra, entregaron su talento y sus energías a intensificar el cultivo de los campos, a aumentar la producción de las fábricas, a avivar la claridad de las aulas, a edificar y formar sus hogares y hacer juntos con nosotros más grande la nación mexicana. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Querida alcaldesa, querido Cuauhtémoc, miembros de la corporación, miembros del Gobierno de Asturias, presidenta y cónsul honoraria aquí en Asturias, así como amigos de México y vecinos de la Calzada, que hoy comparten con nosotros este emotivo acto, merecido a pesar del paso de los años. Nunca es tarde para que la memoria histórica actúe sobre el reconocimiento de la verdad y construir así sobre ella el presente y el futuro de nuestros pueblos. Al acoger en 1937 a los llamados niños de Morelia, el presidente Lázaro Cárdenas hizo de México una nueva patria para aquellos españoles que luchaban por la libertad contra la tiranía. Presidente de México entre los años 34 y 40, desde el primer momento de la Guerra Civil Española, hizo cuanto estaba en sus manos para ayudar a un país amigo. Dio asilo en la embajada a los que sufrían los rigores del conflicto. También se hizo cargo de más de 400 niños y cuando todo acabó, abrió las puertas de su país y ofreció toda la ayuda que pudo dar sin condiciones a todos los españoles que defendían un régimen legal y democrático, fueran del partido que fueran. Entre los años 39 y 42, cerca de 25.000 refugiados españoles, muchos de ellos niños y niñas, fueron acogidos por el país hermano con generosidad. Entre ellos 1 millar de asturianos. Algunos de nuestros mejores hombres y mujeres, científicos, médicos, juristas, escritores, musicólogos, pintores, historiadores, políticos y artistas. Fue un gesto del gobierno, pero sobre todo de la sociedad mexicana y de su gobierno, con el que siempre estaremos en deuda. Lo he hecho en todas las ocasiones en las que he ido como presidente de Asturias a cualquier evento internacional y también en el propio México. Nunca he dejado de mencionar y de dar gracias a ese país hermano y a los que hicieron posible aquel hermoso gesto de solidaridad por todo lo que han hecho. Hemos estado con ellos en deuda permanente y seguiremos dando las gracias hoy aquí
ante su familia, ante sus amigos, en este hermoso gesto también que el Ayuntamiento de Gijón ha impulsado, pero lo vamos a seguir haciendo también en el futuro. Me alegra, por tanto, que la ciudad de Gijón y, por tanto, Asturias, incluya entre sus reconocimientos públicos a Lázaro Cárdenas. El trabajo de auxilio y acogimiento de su gobierno marcó a generaciones de asturianos, para los que desde entonces ese gran país representa la expresión también de un sueño de progreso y la manifestación concreta de la solidaridad, sobre todo en los momentos difíciles. Unos pocos de aquellos exiliados pudieron regresar a España. Otros completaron allí sus días y en México encontraron mayor reconocimiento que en su tierra de origen, donde solo la recuperación de las libertades permitió recobrar su recuerdo. Álvaro de Albornoz, José Gaos, Wenceslao Roces, Matías Conde, Belarmino Tomás, Ovidio Gondi, David Moreno, otros como los escritores Alejandro Casona, Celso Amieva y Alfonso Camín vivieron en México buena parte de su mejor etapa creativa y vital. Son solo unos pocos de los muchos transterrados en acertada expresión del gran intelectual José Gaos, que tiene también un reconocimiento en esta ciudad y que, como él mismo, se fueron repatriando a México, un país al que amaron tanto como a su Asturias natal. El presidente Lázaro Cárdenas tenía las ideas claras y un proyecto firme para su país. Un México en libertad y democracia, moderno y desarrollado, para lo que impulsó una ambiciosa política educativa. Asturias y México mantenemos un intercambio histórico de expresiones culturales y vivencias que nos han venido enriqueciendo a lo largo de los siglos. Desde mi llegada a la presidencia del Gobierno de Asturias, ya en el año 99, he trabajado para reforzar esos lazos históricos y también los compromisos actuales y futuros entre México y España, entre México y Asturias, para poner en común ese legado y convertirlo en clave de futuro desde una realidad incuestionable, la de los dos países democráticos, la de dos países descentralizados que basamos la convivencia en una riqueza diversa y plural. Para los ciudadanos de Asturias, México es mucho más que un país hermano. Es una tierra que sentimos parte de nuestros afectos. Miles de asturianos y asturianas la hicieron suya desde cientos de años atrás. Han hecho buena parte de su vida en el país americano, nos han transmitido a familiares y amigos de Asturias un gran cariño y un profundo respeto por ese México y por sus gentes, que es el mismo cariño que han inculcado en sus descendientes, tanto por la deuda de gratitud como por el profundo sentido de justicia y solidaridad humana que los emigrantes asturianos han sentido siempre hacia México. La Asturias de hoy, democrática, moderna, plenamente europea, sigue conservando ese hermoso legado, sigue también trabajando por un reconocimiento común, por reforzar los lazos y las relaciones, no solamente de reconocimiento de esa historia común, sino también de nuevas iniciativas emprendedoras. El mismo que hoy manifestamos en Gijón hacia la generosidad y valentía de Lázaro Cárdenas, cuyo recuerdo sigue siendo faro de libertad, progreso y solidaridad para asturianos y mexicanos, y que también representa su hijo Cuauhtémoc, su familia, en los valores que él representó, valores que hoy tenemos que seguir actualizando y tenemos que seguir reconociendo en este hermoso acto que hoy celebramos aquí en Gijón, en el barrio de la Calzada. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y ahora cierra el acto quien está totalmente, no solamente legitimado, sino quien nos honra hoy con su presencia y con la de su familia, que es el propio hijo del general Cárdenas, el amigo Cuauhtémoc. Señor presidente del Principado de Asturias, alcaldesa de Gijón,
integrantes del ayuntamiento, consejeros, amigos todos, queridos amigos todos. En nombre de quienes nos identificamos con las ideas y la obra de Lázaro Cárdenas y de quienes guardaron relaciones de afecto y amistad con él, deseo agradecer a la alcaldesa doña Paz Fernández, a los miembros del Ayuntamiento de Gijón, así como a los integrantes de la Junta General de Asturias y la Presidencia del Principado, el cálido recuerdo que se hace de él y el sentido homenaje que hoy se le rinde al inaugurar estos jardines, que desde hoy son los Jardines Lázaro Cárdenas. Este reconocimiento a Lázaro Cárdenas no es sino una expresión más de las gratitudes mutuas que se dan y se deben México y España, representada esta por el exilio republicano que abandonó estas tierras a raíz del desenlace de la Guerra Civil. Los exiliados recibieron de México y dieron a México. México recibió de los exiliados y dio a los exiliados. En ambos casos y en los dos sentidos, se dieron y recibieron generosidad, amistad y solidaridad, y se encontró una clara y fraterna identidad. El caso del exilio republicano español que llegó a México resulta de excepción en la historia de estos tiempos y la historia que comparten nuestros pueblos. Otras migraciones han llegado a España y a México en distintas épocas, más remotas o más recientes, por causas políticas o económicas. Ninguna tan numerosa, en tan corto tiempo, de un continente a otro, ninguna tan distante entre el lugar de procedencia y el de destino, ninguna tan cercana en sentimientos e identidades, tan cercana en sus luchas emancipadoras y en sus esfuerzos de progreso, caracterizados en ambos lados del océano por su ideal humanista y sus compromisos libertarios. Eran luchas con ideales comunes las que libraban entonces los pueblos de España y de México. Por eso su fácil entendimiento, por eso la fusión del exilio con México y lo mexicano. Desde que estallara el conflicto en México, mexicanos y españoles se alinearon tras de uno u otro de los combatientes. La guerra que se libraba en España dividía la sociedad, encendía los ánimos y abría heridas también en México. Unos saludaron con gozo y beneplácito el levantamiento, otros brindaron firme respaldo a la República y se pronunciaron por la paz, por salvar vidas, por proteger la cultura. De ahí las iniciativas para llevar a México a los primeros exiliados, los niños de Morelia en 1937, y al año siguiente el primer grupo de intelectuales que formaron en México la Casa de España. Sin embargo, no fueron los niños de Morelia los primeros españoles protegidos por el gobierno mexicano. Recién estallada la rebelión contra la República, se asilaron en la Embajada de México en Madrid alrededor de 800 simpatizantes del golpe, militares, políticos, militantes de la Falange, policías, cuya salida a Francia gestionó la representación mexicana ante el gobierno de la República y quienes en su mayoría se incorporaron después en las zonas controladas por el fascismo. En este caso, aun cuando las simpatías estaban con la causa republicana, el gobierno de México brindó su protección a quienes corrían riesgo, apegándose a su convicción de que el derecho de asilo debe ser de carácter universal, independientemente de que hubiera o no convenios específicos suscritos con el país cuyos nacionales solicitaban el asilo, e independientemente también de las afinidades o diferencias políticas que se tuvieran con los solicitantes del asilo. A quienes pueden en realidad llamarse los primeros republicanos exiliados fueron los 1.620 pasajeros del Sinaya que pisaron tierra mexicana el 13 de junio de 1939 al desembarcar en el puerto de Veracruz. Ahí llegó el primer contingente del éxodo masivo que se vio interrumpido en 1942 por el estallido y generalización de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezó la integración y mexicanización de los exiliados que llegaron y al mismo tiempo no llegaron a tierra extraña. El exilio que se pensó temporal se hizo permanente. Había la ilusión de un pronto regreso, pero la guerra primero y la indecisión de las nuevas grandes potencias frente al régimen franquista al firmarse la paz, y poco después la exoneración de sus crímenes, que eso representó ante la conciencia del mundo la admisión de la España de Franco a la Organización de las Naciones Unidas,
borraron la temporalidad y afirmaron la permanencia de los exilios republicanos. Se tiene en algunos la impresión que el exilio republicano que llegó a México estuvo compuesto solo por intelectuales, profesionales, artistas, científicos, y sin duda el contingente de estos fue de suma importancia, porque fue numeroso y de una muy alta calidad su contribución en el aula, la investigación, la expansión del pensamiento y el desarrollo de la economía. Pero en los 20, 25 o 30 mil españoles que formaron el exilio republicano, adultos y niños, llegaron a México los más trabajadores del campo, la fábrica y el taller, que introdujeron nuevos cultivos o contribuyeron a la mejora de los existentes, que aportaron mejores técnicas de trabajo o practicaron oficios novedosos, que se fundieron al igual que los demás con el país y su gente, y que sus contribuciones a México fueron tan valiosas como las de quienes se desenvolvieron en campos más públicamente reconocidos, aunque sus nombres no hayan llegado a la memoria pública y se conserven más que nada en el recuerdo y el cariño de su prole mexicana. La Casa de España, creada por la iniciativa de Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, que con simpatía acogiera el gobierno de Lázaro Cárdenas, a la que llegó un valioso grupo de hombres de cultura y ciencia de España, que constituyó su núcleo fundacional, pronto se transformó y creció como el Colegio de México, hoy sin lugar a dudas, uno de los más prestigiados centros de investigación del país. La actividad cultural y artística de los exiliados se reflejó desde un principio en las muchas obras, más de 2.200 libros escritos ya en México para 1951, más pinturas, esculturas, películas, etcétera, que empezaron a producirse en México, en la creación de nuevas casas de edición, en el surgimiento de nuevas librerías, en la contribución al desarrollo de oficios como la restauración de libros y documentos históricos, tipografía, encuadernación, creación también de nuevas escuelas en la que niños de ambas patrias empezaron a conocerse y a convivir. Muchos de los recién llegados se incorporaron a la cátedra universitaria y a la investigación en biología, química, derecho, filosofía, matemáticas, así como en muchas disciplinas más. Otros reiniciaron su práctica profesional como médicos, abogados, arquitectos, ingenieros en distintas especialidades. En el exilio republicano destacan los hijos de esta tierra asturiana. Entre la gente de la cultura y la academia llegaron a México, ya se le mencionó, el eminente filósofo José Gauss, el maestro Wenceslao Roses, Germán Horacio, Enrique García Álvarez, Leonor Sarmiento, Germán Robles, Luis y Ángel Álvarez Santullano, Amaro del Rosal, María Martínez Sierra. Del mundo político llegaron el general José Miaja, Álvaro de Albornoz, Indalecio Prieto, Veneranda Manzano, Matilde de la Torre, José Maldonado, Belarmino Tomás, Ovidio González, Rafael Fernández, para citar solo a unos cuantos. A ellos se suma, pasados unos años, Paco Ignacio Taibo I, e hijo de México y de Asturias es Paco Ignacio Taibo II, que ha sido de los impulsores de la Semana Negra, importante evento que desde Gijón proyecta a todo el mundo de la cultura. México abrió al exilio y a españoles liberales, no necesariamente exiliados, oportunidades que en la España de la dictadura se les habían cerrado. Así, editoriales con su matriz en España pudieron publicar en México libros prohibidos por el franquismo. En México también, en la época de la represión más dura, se editaron cerca de 200 libros y más de 80 ediciones periódicas en lengua catalana, con lo que este idioma sobrevivió en esa época de oscurantismo en España. Todos los exiliados republicanos, en una actividad o en otra, sin escatimar esfuerzos, entregaron sus conocimientos, talento y creatividad a México, a su cultura, a la enseñanza y formación de sus niños y jóvenes, a su expansión social y al desarrollo de su economía. Todos, por otro lado, se integraron a la vida de México haciendo crecer a la familia o formando nuevas familias, identificándose con los valores y sentimientos de la nueva patria, sumándose al esfuerzo y a su progreso. De aquel exilio, y deseamos que no vuelva a haber más exilios en el mundo, que hincó raíces hondas en México, surgió una nueva nacionalidad que es dos en una, la del español mexicano o mexicano español,
que no es ni más español y menos mexicano, más mexicano y menos español, y que tiene y mantiene identidad, compromiso y corazón aquí y allá. Quiero agradecer de nuevo a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Gijón la dedicación que se hace en estos jardines a Lázaro Cárdenas, un reconocimiento a México y al pueblo que acogió fraternalmente al exilio republicano, y reconocimiento también a su presidente de entonces, quien al abrir el país a aquellos españoles, cumplió con la solidaria y humanista obligación de brindar asilo a hermanos en desgracia y reafirmó la convicción que tuvo desde un principio que México se enriquecería en lo humano y material con los muchos y muy variados beneficios que recibiría de quienes con solo llegar, sin dejar de ser republicanos españoles, se convirtieron en mexicanos cabales. Y Lázaro Cárdenas no se equivocó. Muchas gracias. Vamos a descubrir seguidamente la placa, porque le he pedido a Cuauhtémoc que nos lea el texto de la misma. Dice que Lázaro Cárdenas del Río, 1895-1970, presidente de la República de México entre 1934 y 1940, considerado el más popular en la historia de su país, impulsó la gran reforma agraria del siglo XX, apoyó activamente junto a su compañera Amalia Solórzano Bravo, 1911-2008, la causa republicana española en la Guerra Civil, durante la cual concedió asilo y protegió a centenares de huérfanos e hijos de combatientes. Al concluir la guerra, decenas de miles de exiliados españoles fueron acogidos en México. En su recuerdo y homenaje se coloca esta placa en enero de 2009, Ayuntamiento de Gijón. ¡Viva la República! Probablemente el año que viene, o finales de cuando vaya allí. ¡Ay, mamá! Muchas gracias, por lo contrario. ¡Qué poco!
Cuauhtémoc. Esta es mi tarjeta. Tengo ahora que... No, de la forma que entra la paquete. Me parece que no puedes venir a comer. ¿Tú vienes a comer? Sí. Yo sí. Yo me disculpáis, no ya voy a tener aquí que me va a preguntar de otro. Bueno, saludos. Bueno, mucho gusto. Encantado. Muy gracias. Gracias de la comida. Bueno. No, es que pienso que respetar una disciplina que no se puede comer. No, porque no, yo dije, yo pues no me sé nada. Me llevo toda la semana fuera de casa. Cuando vi que se pega un sábado de picatín, que me lleva el tiempo, la ganadería, Claro, que un poco algo de claro. Lo hacemos. No, es que lo que quisiera es como ya Chávez. ¿Os ponéis con el padre y hacemos una foto de la familia? ¿Nos harían sí, os la hago también? Muy bien. A ver, echaros un poquito atrás. Un pasín para atrás y lo hacemos todos. Venga, va. Vamos a hacer otra. Pero no os mováis, que quiero hacerla yo también. Los compañeros, miren, ¿pueden mirar un momentito de aquí, por favor? Bueno. Hola, ¿dónde andas? No, ¿estás haciendo algo? Creo que está. Repetimos, es que no hay mucho espacio para moverse aquí. Venga, un besito. En la mía dices. Es que estaba recordando. Oye, yo copié la genialidad del ministro español cuando está aquí, consuman productos españoles. No, él dijo después de Obama. Y yo, como soy más chauvinista que todos ellos, y nosotros estamos aquí, quesos asturianos. Se sugiere que los llevéis en la bodega de la vida. Porque como los llevéis arriba... Todo quesos son una gama de aquí a Madrid. Son una gama de 7 o 8 quesos. Cuando acabes con ellos y no acabo contigo,
Y esto, yo no sé si lo pongáis de favor, si lo podréis llevar, hay una dificultad. Gracias. No me casa nada. Como debe ser, como debe ser. Noemí, el libro trae las canciones las trae traducidas. ¿Cómo se No. dice de para casa? Bueno, Lázaro Cárdenas, como decías, escrito por Ángeles López Cuesta. Estamos todos, Juasús que garrapiello, que folixe armais, nuevo cuquiello, un estornín que naría despertase, con nuevo sol, tal garabía armase. Pero vamos al grano, compañeros, que non vos llama aquí aunque vos quiero pa vevos el focico, y otra cosa la que me tien fai tiempo cavilosa, sin poder en a cama cerrear huello, por eso a todos vos llame a concello. Yo sé bien que cada un dentro del pecho un nombre con unción lleváis de acecho, y ese nombre que todos repetimos, homes, mulleres, viellos y neñinos, y el de Cárdenas, viestes que portento, malapenes este nome vos miento, los que fai un momento palmitiabais falando a troche y moche, pues soñabais, con lo que todos soñamos, dinos ceu, a la tierrina amada, nuestro ubieu. Destinóme al conxuro tais agora como un ñudo na ñuez, y el que no llora, y que el llanto sorbieron y les penes en estes hores de tragedia en llenes. Pero a pesar de nuestro amargo llanto, nuestro amor a Lázaro ye tanto, que en los ya largos años que vivimos en México de ninguno queridinos, foi a dicir lo que nuestro pecho siente, por miedo a que se ría de él la xente. Somos probes, y dir al que debemos con un gracias, Señor, fainos de menos.